Bueno, en el marco de las actividades alumni, les doy la bienvenida a todos a una nueva conferencia del ciclo de charlas de Management y Negocios. Y voy a presentar a quien nos acompaña hoy. Ella es María Emilia Scioli, licenciada en Finanzas por la UADE Argentina y magíster en Dirección de Empresas por SEMA Argentina. Ella es fundadora, directora de proyectos y líder de gestión humana en CISO Consultores y cuenta con más de 20 años de experiencia en consumo masivo, banca y servicios empresariales en Argentina, Uruguay y Paraguay. Hoy nos invita a conocer cómo sería aplicar la disciplina, el enfoque y la resiliencia del deporte en el mundo del trabajo. Gracias, Emilia, por acompañarnos y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a la universidad por darme este espacio, a ustedes por estar acá. Realmente es un tema que me apasiona y hace tiempo que quería tener un espacio en alguna universidad para tratarlo. Seguramente que si están acá sentados es porque es algo que en algún momento les generó interés en su día a día y bueno, es algo que vengo trabajando creo que hace 41 años. Me saco el cuello porque no sé, ¿qué hago? Así, está mal el cuello, perdón. Los temas técnicos no son lo mío. Había editado la presentación, pero como todo es perfectible y como es la vida, más vale hacer las cosas no al 100, pero hacerlas, ¿no? Y este es un buen ejemplo de que a veces no nos animamos. Y bueno, ¿cómo quería arrancar esta charla? En una palabra fundamental en todo esto que no tiene que ver o tienen que ver y están linkeadas en el deporte o en nuestro hobby o en nuestra pasión y en nuestro trabajo, que es que la productividad se entrena, se estudia, se trabaja, ¿sí? Entonces, por eso, ser atletas del trabajo sin morir en el intento, porque todos los días nuestra cabeza nos boicotea continuamente para bajar los brazos en determinadas cosas, ¿no? Y acá un poco Karina me presentó que a través de las redes sociales en el último tiempo pude trabajar mucho en todo lo que tiene que ver con la comunicación de esta tendencia y quién soy. Soy básicamente, se resumen estas tres patas. Soy consultora, como les contaba, como muchos de nosotros que nos capacitamos académicamente. Trabajé durante muchos años en multinacionales, en el consumo masivo. De hecho, acá vino un cliente mío que nos conocemos hace años y la verdad que estoy muy orgullosa también de que me acompañe porque eso marca también que ese trabajo que venimos haciendo en nuestro día a día a nivel laboral tiene un impacto positivo en la gente y en los resultados, ¿no? Soy mamá, tengo dos hijas, una de 8 y otra de 11. La de 8 todavía es como que está obnubilada y ama a su mamá, le falta un poquito y en cualquier momento ya. Y ahí es un dibujo que hizo en el colegio de quién es su mamá, es su Iron Woman, digamos. Así que bueno, todavía tenemos eso, ya se va a dar cuenta de quién es su mamá. y bueno, y hace 6 años que soy triatleta amateur, pero nadé toda mi vida, fui federada de natación y bueno, por una malformación congénita de nacimiento nunca pude nadar porque me falta el pectoral izquierdo y eso hizo de que siempre todo me costara un poquito más desde nacimiento. Y yo no me daba cuenta de eso, pero realmente fueron las primeras herramientas que me dio la vida para avanzar de una forma que por ahí le costaba un poquito más. Y eso lo que hacía era darme esa extra milla para crecer, ¿no? Y bueno, esto de acompañar personas y empresas a profesionalizar su gestión con equilibrio de humanidad. Para mí, hoy tener la dicha de que las organizaciones hablen de habilidades blandas cuando nos miden a nosotros en el desempeño es algo clave, porque antes por ahí nos medían por la nota en el último examen o por muchos títulos y certificados, y hoy en día además de eso no es solamente necesario para poder crecer y performar de manera exitosa, sino que también evaluamos las habilidades blandas. Y las habilidades blandas, ¿dónde se desarrollan? Se desarrollan en nuestra vida, y uno de los lugares en donde nosotros podemos desarrollarlas
incluso estimularnos es a través del deporte. Por eso hoy traigo este ejemplo del deporte, pero de vuelta, si nos gusta pintar mandalas o tejer crochet, apliquémoslo a eso. O sea, no es excluyente el deporte, sino que hoy por ahí es algo masivo y que después de la pandemia nos ayudó a entender un poco cómo salir de momentos de estrés. Entonces es una síntesis de cómo podemos nosotros ser más productivos, ¿no? Y bueno, y acá cuando venían llegando les preguntaba un poco quiénes eran y me gustaría simplemente que me levanten la mano como para conocerlos a la audiencia. Si son estudiantes de la universidad, levanten la mano, solo estudiantes. Si son emprendedores, tenemos también un par. Deportistas, solamente deportistas. Todos me levantan la mano. Hay muchos que tienen muchos sombreros. En esta sala me están levantando varias veces la mano. Y bueno, empleados en relación de dependencia también, porque cambia mucho. Un montón. Buenísimo. Ya los entendí. Gracias. Era una encuesta que quería hacer para entender un poco a la audiencia y también un poco cómo poder decodificar lo que vamos a ver hoy. Desde ya, esto quiero que sea bidireccional, o sea, yo estoy acá rompiendo el hielo, pero la idea es que podamos compartirlo entre todos y trabajar en esto. Y acá hay algo que me llevé ayer, porque hice una encuesta en Instagram para traerles a ustedes un resultado, y muchos deportistas, quizás también por la edad, como les decía, que la productividad se entrena y capaz que los sub-30 todavía no encuentran ese matching de decir, bueno, soy muy bueno en el deporte, pero todavía no puedo hacer ese link en mi vida profesional, o porque todavía no encontró esa pasión laboral, o porque todavía le falta seguir entrenando para eso, porque hoy esto del Instagram, de la instantaneidad, nos hace de que querer estar allá, nos tropezamos 80 veces y al final la gestión de nuestra energía hace que seamos ineficientes, ¿no? Y bueno, acá la respuesta a esto de decir, bueno, ¿por qué no macheo eso? Bueno, porque por ahí nos falta un poco más de tiempo, nos falta madurar en esa área, ¿no? O nos falta madurar en el área deportiva, hobby, hábitos, o nos falta madurar a nivel profesional, ¿no? O sea, hay que enfocarse en eso. Entonces, ahí creo que hay una gran diferencia que justo ayer me planteaban, ¿no? En las redes, y acá un poco, bueno, eso ven lo de la presentación, yo le había puesto el título y era lo que faltaba, pero ahí está la parte de, no importa, sigamos gestionando nuestra acción, por más que no lleguemos al 100, porque si no, eso lo que nos hace es frenarnos. Entonces yo no voy a dejar de darles la presentación porque no es la última versión, sino que después la voy a editar y se las voy a mandar, pero hoy el foco está acá. ¿Sí? Entonces acá lo que yo había preguntado era cuán productivos nos sentíamos y cómo creíamos que estábamos en balance de la vida laboral profesional. Más o menos respondieron 100 personas, esta encuesta en 24 horas, porque lo hice en una historia para traerlo fresquito, y el 52% de los que me dieron el resultado, decían de que había algo en la gestión de su tiempo que hacía que no fuesen productivos o fuesen productivos a costa de un montón de energía. ¿Sí? Este es el resultado de la encuesta. Obviamente que el sesgo es del segmento que tenemos en la cuenta, ¿no? Son 10.400 personas que están en la cuenta y que obviamente les encanta hacer deporte. Yo les digo, 57% son mujeres, segmento AB, el 50% de las personas argentinas, el 30% son de Uruguay. O sea, ese es el segmento de la gente que respondió, ¿no? Y que todos trabajan, la mayoría son todos amateur en esto, así que todos tienen un rol dual, ¿no? Y acá volvemos a lo mismo, que tienen en común prepararnos en nuestro trabajo en el deporte. Y acá hay 3 palabras claves: necesitamos estrategia, como se dice acá en Uruguay, inteligencia Peñarol, resistencia y equipo, ¿sí? Y resistencia está en el medio no de casualidad, porque yo también estudié para venir acá a dar la charla, porque es la primera vez que la damos, y es un poco eso, es trabajar, entrenar para poder dar lo mejor de nosotros, ordenarnos en eso, ¿no? Y acá es donde hablamos del boicot que hace nuestra mente, y bueno, en el caso del deporte, nuestro físico, pero también para nuestro trabajo necesitamos nuestro físico, ¿no? Y equipo, porque solos
ahora les voy a poner una frase que me parece interesante. A ver, ahí está. Que no vamos a llegar tan lejos, ¿no? Solos. Y acá, siguiendo un poco con esa frase, del traje del neopreno al empresarial hay un solo paso. Por ahí uno muestra nuestra vida profesional todo el tiempo, porque a mí me enseñaron en casa, vengo de una familia, una empresa familiar del agro, súper conservadora, y siempre me enseñaban de que mostrar que estamos todo el día trabajando, trabajando, es lo que estaba bien. Y cuando se encontraron conmigo, que de repente empecé a diversificar mi tiempo y a gestionarlo por ahí de otra forma, y de repente la hija que era federada de natación, de que no iba a hacer una carrera profesional deportiva, había hecho todos los pasitos, pero después necesitaba, para estar en equilibrio, un poquito de cada cosa, dijeron, chao, listo, tiró la chancleta profesional y ahora se va a dedicar a ser, a los 40 años, triatleta amateur. Y no. Lo importante acá es poderlo llevar a nuestro día a día, capitalizar todos esos aprendizajes y hacerlos que esa sinergia nos dé un resultado más que positivo, ¿no? Entonces ahí el contraste, que es lindo de ver, choqueante, y es lo que tenemos que naturalizar en nuestro día a día, ¿no? Recién venía y veía a todos en la Rambla corriendo, y realmente era como entrar en esta reunión, ¿no? O sea, orgullosa de eso. Y acá frases, me encanta hacer frases para sintetizar lo que quiero comunicar, y acá hablo de que la constancia mata lo imposible. Hace unos días tuve la dicha de estar en Sudáfrica y soy una fan de todo lo que ha hecho Mandela en Sudáfrica y por Sudáfrica, y justo tiene una correlación con lo que estamos hablando de cómo unió a una nación a través del deporte, sabiendo que en realidad lo que quería era lograr unirlos no directamente en el deporte, sino a nivel social, en todas las aristas, ¿no? de lo que es la sociedad. Y bueno, y él dice una frase que es muy interesante y que a veces cuando la leemos como que pasamos, pero si nos ponemos y nos detenemos un poquito en esto, tiene 100% que ver con lo que hablamos de que siempre parece imposible hasta que se hace, ¿sí? Yo tenía 34 años y venía de trabajar en multinacionales, venía de estar trabajando de 9 a 18 todo el tiempo, con 2 hijas. Veía alrededor mío y normalizaba de que, bueno, que ya mi vida deportiva había llegado a su fin a los 18 años cuando empecé la universidad. Y bueno, pero sentía que tenía que volver. Y tuve señales, obviamente que uno las busca, esas señales todo el tiempo, las va buscando. Conseguí una amiga que me acompañó a volver a nadar, y volví a nadar y me decía, hace un medio Ironman. Ya la palabra Ironman, chicos, o sea, no te ayuda en nada, te da miedo, o sea, olvídate. Y esto es lo mismo, ¿viste? Que querés hacer un doctorado y decís, pero no, un doctorado tarda 2 años, lloro la tesis, como nos pasa a todos cada vez que comenzamos a ver algo a nivel académico, pensamos en la tesis y no todo el aprendizaje hasta que llegamos a la tesis. Y bueno, eso, es volverlo posible, ¿no? Lo importante. Y acá lo importante es esto, es decir, que esto sucede cuando alguien se anima a hacerlo. Entonces uno lo ve y dice, a ver, no, pero él tiene ese no sé qué, ¿viste? No, está fuera de nuestro alcance, no, son distintos, estas personas son distintas, ¿no? No son distintas. Por eso digo, cortemos con tanta dulzura, no son distintas, somos todos iguales. Acá lo importante es tener confianza y constancia. Y eso es lo difícil, generar el hábito del estudio, el hábito de podernos levantar a la mañana. Hoy recién hablábamos con ella de volver a entrenar y volver a la rutina. Es el paso más difícil, volver a la universidad después de un montón de años, es lo más difícil. Ese es el momento clave y crítico más complicado en estos momentos de avanzar, ¿no? Y por eso hablamos de la productividad por cómo hacer para lograr llegar ahí, ¿no? A ver. Y acá un poco, ¿qué hace trabajando los fines de semana?
No, imposible, fundó una empresa, ¿no? Esto lo hablamos mucho con los startuperos, ahora venimos de Endeavor y veíamos estos casos de levantamiento de capital de 5,4 millones, se recorrió el mundo, un chico de la universidad, y la verdad es que es eso lo que nosotros vemos, el imposible, ¿no? ¿Qué hace este corriendo con lluvia, ¿no? Y ahora en invierno vemos a 2 o 3 en la Rambla y ves, este está loco. Y después lo ves corriendo un medio Ironman, corriendo una 10K, unos 5K, y no nos lo imaginábamos, bajando 20 kilos y no nos lo imaginábamos, ¿no? Y por eso digo, no tiene ese no sé qué, no está fuera de nuestro alcance y no son distintos, ¿sí? Y acá hay algo importante, esto de la instantaneidad, ¿no? Y el de querer llegar a hacer todo ya, ¿no? De vuelta lo aplicamos a nuestro trabajo. Quiero ser el gerente del área donde trabajo, ¿sí? Y entonces piso cabezas, y entonces esquivo mails para poder llegar más alto al gerente general y que me vea, ¿sí? Todos ya sabemos que ese no es el camino. El camino es el camino del trabajo duro. El camino es, sí, ser visibles, tampoco nos vamos a estar tapando todo el tiempo y que otro lo haga, no. Tener cierta visibilidad, pero naturalizarlo, ¿sí? Ser orgánicos con ese crecimiento. Es como, de vuelta, vuelvo al Instagram, como estos que compran seguidores en las redes. O sea, ahí tienen el ejemplo más claro de querer crecer aceleradamente, o gente de que hoy vos ves esos negocios que vos decís, yo estoy hace 40 años en mi pyme, ¿no? Y cómo hace esta persona en 3 meses en contarte y mostrarte las casas lujosas y todos los viajes que tiene. Y acá lo importante es ser eficientes en ese pasito que vamos dando, ¿no? ¿Por qué? Porque en la jerga, o siendo un poco más informal, terminamos quemando aceite, ¿sí? Y esa quemada de aceite en el deporte hablamos de lesiones. Y en las organizaciones también, porque es el famoso burnout, ¿no? Cuando nos quemamos. Cuando nuestra cabeza no puede pensar de una manera productiva, de que genera valor a nuestra tarea, porque a veces no estamos pensando que todos somos acá líderes de compañías, sino que podemos estar en cualquier estrato, a veces tenemos también incluso proyectos por fuera, y eso lo tenemos que pensar como algo clave, que nuestra acción sea sostenible en el tiempo, ¿sí? A ver... Esta frase era la que les comentaba al principio y seguro que muchos ya la han escuchado, que no gana el que corre más, gana el que administra mejor su energía. Estoy como muy fresquita con un montón de situaciones que parecen a propósito para esta charla, les juro que no lo hicimos a propósito a la fecha, pero yo hace un mes corrí mi primer maratón. Yo siempre dije que era muy mala corredora, ¿no? La corrida me tiene de hija, decía yo. Y eso estaba todo el tiempo en mi cabeza. Yo me ponía eso en la cabeza, de que yo era mala corriendo, y hasta que un día me dijeron, o te la crees, o sí, vas a ser mala corriendo. Y me dolió, no saben lo que me dolió. Lo mismo que me dolió cuando trabajaba en una empresa y me dijeron, bueno, mira, si hacemos tal cosa, era un informe que estuvimos hasta las 3 de la mañana lográndolo, lo más probable es que todo el equipo vaya a exponerlo a la casa central de la organización. Y fueron cosas que viste que a veces necesitas que alguien te acomode la idea para decir, bueno, me enfoco ahí, ¿no? Y obviamente logramos ir a hacer la presentación, todo el mundo se enteró de ese proyecto en Londres cuando lo presentamos, y lo mismo pasó con la maratón. ¿Y qué hablo de la maratón? ¿Y qué hablo de esos momentos en donde de verdad que tenemos que trabajar muy duro para hacer esas presentaciones y poder lograr sintetizar lo máximo posible para que nos aprueben ese proyecto? ¿Sí? Y ahí va en la energía. Si yo sé que tengo toda esa semana para hacer ese proyecto, tratemos de restringir aquellas acciones que no suman en ese momento. No significa que vayan a ser restringidas para siempre. Es como lo más fácil que todos conocemos es la alimentación, ¿no? Es decir, bueno, lo primero que te hace la nutricionista es te restringe todo.
Y bueno, algún permitido, viste, que te pone por semana. Lo mismo es acá, ser eficientes. A mí me pasó en la maratón, que para correr una maratón no corres más de 30, 32 kilómetros y después tenés que ir a correr 42. Y esos 10, llegás ahí y ves cómo sucede eso. Y ahí tenés que ser consciente de que la paciencia es clave. ¿Sí? Porque si vos largás a un ritmo que ya sabés que nunca lo entrenaste, de vuelta al entrenamiento, si vos sabés que esa presentación vas a estar 48 horas sin dormir, lo más probable es que cuando la presentes, o estés enfermo el día anterior, o llegues y empieces y no sepas qué hacer con tu cerebro porque ya te consumió todo ese tiempo porque estuvimos ahí a 2:20, ¿no? Antes de hacer la presentación. Y es eso, es clave gestionar el tiempo, como en un Ironman. Un Ironman dura entre 5 y 7 horas. Pasan un montón de cosas. Y también pasan imprevistos, que eso también hay que aprender a gestionarlos, ¿no? Bueno, acá un poco, en realidad no era correlación, la palabra era relación, pero después se las voy a editar. Entrenamiento constante, no improvisar el alto rendimiento, es lo mismo que hacemos nosotros en las organizaciones, o sea, no lo improvisamos. Primero tenemos esta capacitación teórica, hay gente que no estudió en la universidad, pero tiene la capacitación práctica para poder hacer esa tarea, ¿no? o cumplir ese rol. Y lleva tiempo, el alto rendimiento lleva tiempo, años. Desde el 2019 no he dejado de entrenar un día, a no ser que me haya enfermado, ¿sí? Para poder estar hoy en el nivel que estoy, que me considero una persona nivel medio, intermedio, siendo mujer, que hoy el 30% de las mujeres hacen deporte de alta, de media distancia o de resistencia con respecto a los hombres, ¿no? Todavía ahí tenemos un gap. Y bueno, esto del entrenamiento constante, trabajar en eso. Si nosotros queremos ser más productivos en nuestro trabajo, trabajar en tener herramientas que ahora vamos a ver, un par que les voy a dejar de tips y me gustaría que las charlemos. Roles bien definidos, como en un equipo de ciclismo. Acaba de terminar el Tour de France, soy fanática del ciclismo y no sé si han visto algún equipo de ciclismo, cómo colaboran entre ellos. Incluso el líder de un equipo baja del pelotón, se va para atrás, agarra agüita y se la lleva al resto. Es un gran ejemplo de trabajo en equipo, el del ciclismo. Acá les voy a dejar un ejemplo y después vamos un poco a las empresas. Nosotros en el medio de la pandemia, que está bajo, pero no importa, lo voy a contar ahora. En el medio de la pandemia, las personas que tienen hábitos muy marcados, como sobre todo con el deporte y cuando desaparecieron todas las carreras, no sabíamos qué hacer, ¿sí? Nos pasó a todos, no sabíamos qué hacer. Y ahí lo importante es buscar en esos momentos de crisis, y digo pandemia porque todos la pasamos y todos sabemos de lo que estoy hablando, es buscar la oportunidad de la crisis, ¿no? Y que empecé a observar de que sola no iba a poder pasar la pandemia de una manera digna, ¿no? Y entonces ahí conocí a un par de triatletas que sabía que estaban medias perdidas, todas veterinarias, ingenieras, o sea, estoy hablando personas como nosotros que les gusta el triatlón, y les digo, y si nos dedicamos al ciclismo, porque así hacemos salidas largas, y era lo primero que iba a abrir el ciclismo porque era al aire libre, no era tan masivo y veíamos que eran las primeras carreras que estaban saliendo después del primer año de pandemia. Hicimos el primer equipo de ciclismo profesional de Uruguay con triatletas, 100% triatletas. No entendían nada los ciclistas, porque piensen que acá el ciclismo en Uruguay es desde que nacés. Nacés y sos ciclista y haces toda una progresión. Aparecimos nosotras ahí, no sabíamos de sprintar, no sabíamos lo que era la largada, no sabíamos lo de los pinganillos. Me siento, les juro ahora con este micrófono que estábamos en la carrera con el pinganillo, nos pasaban toda la información por ahí, bueno. Y todos nos dijeron, no lo van a lograr porque federarse en ciclismo es muy difícil, porque te tienen que dar autorizaciones médicas, te tienen que hacer cosas, tenés que subirlo a la web, Es muy difícil federarse en ciclismo. Salimos cuartas en el Giro Femeninas ese año. Nadie entendía nada que hacíamos nosotras ahí, 7 mujeres. Para entrenar, ¿saben lo que hicimos? Dijimos, no nos conocemos, venimos todas del deporte individual. ¿Cómo hacemos para linkear esto, para ser eficientes, para entender cuál es el rol de cada una, como en las organizaciones?
Nos fuimos hasta La Paloma en bici y volvimos, en el medio de la pandemia. Dejábamos los bolsos en cada una de las paradas, en Punta del Este lo mandábamos lo dejamos en la terminal de Tres Cruces, lo íbamos a buscar a la terminal de Punta del Este, lo íbamos a buscar a Coso, y en el medio de ese camino, no estaba esto preparado, pero me acordé, cuando paramos en José Ignacio, en la ANCAP, ¿vieron? De la rotonda de José Ignacio, nos encontramos con dos argentinos que estaban haciendo mountain bike y nos vieron a nosotras 7 ahí cargando agua, comiendo, tiki tiki. ¿Quién era? El dueño de Globant. Y ahí un poco, bueno, nos preguntó qué hacen ustedes simios acá, así, en el medio de esto, porque muchos argentinos se venían en ese momento a exiliarse de la pandemia a Uruguay. Y bueno, ahí armamos un contacto, empezamos a trabajar juntos, y esto también, que el deporte une, el deporte es networking, también es un buen lugar para segmentar, ¿no? Porque tenemos muchas características comunes los que hacemos deporte en general, y más cuando somos grandes y hacemos este tipo de deporte especialmente, también hay aún un filtro mayor. Así que bueno, nada, me acordé recién de esa experiencia. Gestión del cansancio y la recuperación. Acá hablamos, esto ya les contaba, lo del burnout y el descanso activo, porque con este afán de hacer, lo que les decía de mi padre, que es hacer, estar todo el día en el campo, en la manga, rompiéndose la espalda, o de hernia de disco, el facturar sin saber el margen que tenemos, con el afán de decir, bueno, sí, tengo un montón de clientes, ¿qué calidad de clientes tenés? Contame, a ver, vamos a ver. ¿Sí? Realmente ese es el segmento en donde queremos estar con tu organización. Y cuando parás esos descansos, en realidad son descansos activos, son descansos para pensar. Lo mismo pasa en el deporte. Con el afán de hacer, ¿cuánta gente conocemos que se lesiona a los 2 meses de arrancar? Por favor, no te lesiones, porque ella volvió al gimnasio, me dijo recién. Y después esto de mentalidad de juego y superación, ¿no? Objetivos claros, como en las tareas que tenemos en las organizaciones, tener claro cuál es mi función dentro de la organización, tener claro por qué yo estoy estudiando esta carrera, qué es lo que quiero lograr, ese es el objetivo. O sea, nosotros, si somos estudiantes, no estamos estudiando porque sí, hicimos un análisis previo, ¿sí? Y si no hicimos ese análisis previo, lo más probable es que tengamos que redirigirnos en algún momento, porque en algún momento va a aparecer ese gap, ese desvío, ¿sí? En nuestra vida. Y acá un poco lo del equipo, que les contaba el tema de la energía, y acá un poco, si querés llegar rápido, anda solo, si querés llegar lejos, conforma un equipo. Este es mi equipo de trabajo, y también en el deporte tengo mi equipo y busco gente todo el tiempo para entrenar, porque yo creo que es de la única manera en que podemos disrumpir en nuestra vida, es como estudiar, ¿viste? La diferencia entre el que estudia solo y el que estudia en grupo, qué aportes tenemos. La realidad es que a veces decís, cuando analizás en la inicial, vos decís, ay, sí, pero yo no tengo los mismos horarios, tengo que adaptarme, que ella sale a las 7, que el otro sale 7 menos cuarto, qué esfuerzo tengo que hacer para llegar ahí. En el tema de los equipos también, bueno, cuando yo fundé mi empresa me dijeron, sí, pero los costos de tener un equipo, que que vos no sabés cómo va a ser el flujo de fondos, y más siendo consultora en donde la volatilidad es muy alta. Y bueno, un poco esto de animarse, de confiar, de cuando uno analiza, siempre tenemos que analizar antes, estudiar, prepararnos, eso es lo que les comentaba al principio. Pero cuando todo eso sucede y se van marcando determinadas acciones, vamos validando esos tics que nos pusimos en el proceso, ¿no? Esto era lo que ya hablamos. Acá un poco vamos a ir a las tácticas, y acá, antes de arrancar de estas tácticas, quiero preguntarles cómo vienen, dudas, algún dato que me quieran dar de ustedes, de su... Dale, sí. Lo estás diciendo, pero no lo plasmaste en la Dale. Y creo que falta algo que para mí es clave, es disciplina. Lo estás diciendo sin comentarlo así estrictamente, pero disciplina me parece que es como la pilar para poder cumplir con alto rendimiento seguro, y para ser más productivo también. Sí, es fundamental. Como base. Es fundamental, está dentro de la constancia, está perfecto, claro, está perfecto lo que comentás, y es así.
aporte. No, comentario no es aporte, porque la idea es que esto sea acá. Yo les estoy dando la experiencia y con fundamentos técnicos, académicos, de papers y todo, pero la idea es que sea bidireccional. ¿Algo más? Bueno, seguimos. Sí. Ahí, Alejandro. El alto rendimiento con el deportivo con el alto rendimiento de trabajo, porque el alto rendimiento no es saludable. No, es que en realidad alto rendimiento personal nuestro en nuestra tarea. El alto rendimiento es ser productivos, es poder esto de tener ese balance, ¿no? entre las principales variables de nuestra vida. A eso hablo de alto. No es que alto tiene que ser a máxima potencia, porque nos vamos a chocar en la esquina. Lo que hablo de alto rendimiento es esto, lo que hablábamos de tener paciencia, de trabajar pensando. A veces vas a ir un poquito más rápido, a veces vas a ir un poquito más lento. Es como en una carrera. Si tenés la bajada, aprovechá y tirate de la bajada. O sea, después vemos cuando sube. No, tampoco es que vamos a ir todo el tiempo cuidándonos. Hay que aprovechar las oportunidades del contexto. A eso es lo que voy a alto rendimiento. Acá es como nosotros sabemos que hasta los 60, 65 años hay gente que cuelga los botines antes, como le pasó al de Mercado Libre o ayer que anunció la CEO de Globant que dejaba la organización. Digo, pueden jubilarse antes. Vos, yo sé que te querés jubilar y no te estamos pudiendo dejar jubilarte todavía, porque estamos en un proceso también de aprendizaje y ahí estamos trabajando, pero es en esto, es en el trabajar para ese objetivo, ¿sí? Después, el alto rendimiento, que sea una consecuencia, es como me dicen a mí, ¿y a qué tiempo vas a correr la carrera? Yo qué sé a qué tiempo voy a correr la carrera. Yo ya sé que me entreno todos los días para tanto. Más o menos tengo estas variables para jugar en esto. ¿Y vos qué querés ser dentro de la organización? No sé qué es lo que quiero ser adentro de la organización, porque en la foto actual tenemos un escenario y la película va haciendo que esto cambie en el contexto, también dentro de las organizaciones. Entonces, lo que yo quiero ser dentro de la organización es alguien que aporte valor y que eso me motive a mí, me retroalimente todo el tiempo. Y ahí está lo de alto rendimiento, ¿sí? Y acá, ¿cómo nos preparamos para el día? La rutina perfecta no existe. Yo dije, voy a llegar temprano porque Positos, estacionar, taca. Tenía que llevar a las chicas al colegio. ¿Y cómo se me complicó? O sea, no se me complicó con la presentación, es lo de menos. Esto lo íbamos a charlar y íbamos a poder negociar acá con respecto a la actualización de la presentación. Porque la trenza cosida no le gustaba a Faustina, ¿entienden? O sea, no le gustó cómo le quedó la trenza cosida. Y yo, ¿cómo le explico a esta niña? Porque ella necesitaba ir con la trenza cosida bien al colegio, ¿entienden? ¿Cómo le explico yo que estábamos todos acá por armar la charla? No le importa a ella que estemos todos acá, ¿entienden? Entonces, la rutina perfecta no existe. Yo preparé todo, puse la camisita antes de venir. Yo ahora tengo todas las cosas de ciclismo porque al mediodía voy a salir a rodar, ya tengo todo planificado para lo que va a ser el mediodía. Pero bueno, tenemos estos imprevistos, ¿sí? Entonces, lo importante es entender, dejar estos momentos del día de trabajo profundo, el foco, ¿no? Yo ya sabía que venía a dar a la charla, tengo una reunión 3:30 de la tarde, y entonces el foco está ahí, ¿sí? Y después, bueno, cositas ahí en el medio. Usá bien tu tiempo despierto. Estos grupos de las 5:30 de la mañana que salen a rodar o nos imaginamos que las personas que hacen deporte y llevan su trabajo y tienen una familia, no duermen. A mí me preguntan todo el tiempo, pero vos, ¿cuándo dormís? Me dicen a mí. Yo me acuesto muy temprano, esa es mi regla, mi círculo circadiano me dice que yo rindo mejor de día. Y entreno de día porque a mí me hace bien porque me activa la mente para venir acá. Yo hoy sabía que iba a entrenar al mediodía, hice 15 minutos de movilidad arriba de la ¿cómo se llama? De la alfombra antes de venir, pero porque a mí me hace bien para venir para acá. Y yo llego un poquito más arriba capaz, y viste que a veces te dicen, bueno, esta chica, ¿qué le pasó? Está drogada. No, es que por ahí activé un poquito antes la cabeza, ¿sí? Entonces esto, usá bien tu tiempo despierto. A veces no necesitamos trabajar 8 horas. ¿Cuántos de los que trabajamos de 9 a 18 sentimos que tenemos que tener esos momentos de dar vuelta, de minimizar y maximizar la pantalla? Estamos ahí, tiqui. La eficiencia no es 8 horas por día. Obviamente que las organizaciones lo tienen que hacer para estandarizar, para ordenarse. No está mal.
¿sí? Pero tenemos que entender dónde está el foco. Decisiones habituales resueltas, esto que les digo, yo ya sabía que me iba a poner hoy, yo ya sabía de que al mediodía iba a querer entrenar, porque los días encima acá vieron que están complicados, yo ya sé que Wingurú me dijo que el sábado va a llover antes de las 8 de la mañana, entonces, y que va a haber viento después, entonces capaz que no puedo entrenar, ¿entienden? Entonces me planifico, me anticipo esa situación, lo mismo con el trabajo. Ahora les voy a mostrar, no me quiero adelantar, perdón. Prepara tu mente para la acción, esto que les digo, los que me dicen, ayer me decían todos, qué suerte, vos subiste un video de que estuviste corriendo a las 8 de la mañana, yo entro a trabajar a las 6:30, soy médico, me decía. Y yo, perfecto, entrená a las 7, 8, como me decís que vas a entrenar, pero capaz que hacer algo para que te ayude a llegar ese momento, porque realmente que a la mañana nosotros ya sabemos que no estamos con el temporizador activado. A las 7 de la tarde, ¿saben la cantidad de veces que se le desarmó la trenza cosida a mi hija? No entienden, o sea, entonces, darnos ese espacio para nosotros es fundamental para trabajar con calidad en el resto de nuestro día, ¿no? En nuestro trabajo y en nuestra familia. Y esto de consistencia mata reloj, acá la disciplina, ¿no? Esto de decir, bueno, hago esto y cuál es el resultado, hago esto otro, cuál es el resultado. Y si ya sabemos que tenemos ese hábito generado, hablamos un poco de esto de la disciplina, ¿no? Y mata el reloj, digo, porque no tenemos que estar 12 horas trabajando todos los días o sin tener un objetivo claro. A veces trabajar 4 horas de manera eficiente o productiva es lo que mayor rendimiento nos da, ¿no? Y entenderlo a eso. Lo mismo que estudiar, o sea, los que todavía ahora solamente estudian, es lo mismo, o sea, estás todo el tiempo ahí sentado, levántate un rato, hay técnicas que ahora creo que acá las puse, acá esto, alternar tareas para mayor rendimiento, en el otro viene. Esto, si tenemos la preparación para llevar un informe a la Casa Central en Londres y tenemos tanto tiempo de deadline para presentarlo, bueno, planifiquemos, armemos ese cronograma de cómo vamos a trabajar para llegar ahí, ¿sí? Tampoco tan estructurado, porque la presentación después no se actualiza, no nos volvamos locos por eso, ¿sí? Porque ahí estamos gastando energía al pepe, ¿sí? Entonces, entender bien esto, de cómo podemos cruzarnos, entonces saber que si tenemos que tener ese informe y necesitamos cortar, pero tenemos un montón de tareas por ahí más básicas en la diaria, como llamar a un proveedor para ver el precio, para actualizar un presupuesto X, y sabemos que ese proveedor es re gaucho, nos saca de ese momento, qué sé yo, hagamos esa tarea que por ahí es sencilla, la podemos hacer tic, no es fundamental, pero nos corta un poco en nuestra rutina decir, hoy mi prioridad absoluta es llevar este proyecto a la Casa Central. Lo mismo pasa con el deporte. Vemos en muchas disciplinas, como es el fútbol, el automovilismo, que hacen entrenamientos cruzados, ¿no? Que el futbolista lo ves en la fija, en el borde de la cancha, lo veíamos a Lionel Scaloni, que lo subía a las bicis y hacían ciclismo para cruzar esta tarea fundamental que era el Mundial, ¿no? Y esto del entrenamiento cruzado nos ayuda también a no lesionarnos, ¿no? O sea, no solo a trabajar un poco en no quemar cabezas, sino también a no lesionarnos, ¿no? Y en el automovilismo, yo que soy fanática de Franquito Colapinto, me encanta el automovilismo, ahora la Fórmula 1 volvió a nacer, soy de Balcarce, ciudad de Fangio, entonces también nací, soy de la cuna del automovilismo y lo vemos a Franquito Colapinto ahí arriba de su bici, y bueno, ahora acá también hay muchos deportistas que usan el ciclismo como deporte cruzado porque no tiene tanto impacto, ¿no? Entonces, tiene un poquito más de riesgo humano, pero esto de ser productivos también es saber parar, ¿no? Esto de micropausas, escuchar a nuestro cuerpo, hay varias técnicas, ¿no? Esto que hablábamos de la quemada de cabeza, este burnout, de decir, bueno, está la técnica de decir, esto que se le dice pomodoro, ¿no? De tener foco de 20, 30 minutos, tarea específica,
buscar alternativas de estas para decir, no, bueno, si tengo muchas cosas, bueno, busco esas alternativas. Si no, es irse a hacer el mate, volver, ir a levantarse, ir al baño, volver. Pero digo, que en esos momentos de foco sean foco, ¿sí? Y que los momentos de pausa sean pausa. No podemos estar todo el tiempo con el cronómetro, tipo, come, como me dice el Garmin a veces, alimentate cada 45 minutos. Lo pones para guiarte, pero la realidad es que más o menos vos sabés en el día, más o menos vos sabés en la semana qué es lo que tiene diferente prioridad. Y acá un poco el tema del feedback, ¿no? Les contaba estas tácticas, ¿no? De la rutina, clave la rutina, prepararnos para esa rutina. El entrenamiento cruzado, esto, alternar tareas, el tema del descanso activo, de poder entender y escuchar a nuestro cuerpo en ese momento, y por último, que acá quedó 3-3, también esto lo corregí, feedback, ¿no? Como jefe, entrenador, el feedback es fundamental y aprender a comunicarlo, ¿sí? Pero ahora me pueden decir, no, bueno, pero yo no tengo gente a cargo. Bueno, pero también es un feedback de 360 que podemos hacer, ¿no? Si no tenemos gente a cargo, de poderle pedir a un compañero, de poderle pedir nosotros a nuestro jefe, incluso si somos emprendedores, si somos nosotros solos, pedirle a gente que te conozca, ¿sí? Que nos dé ese feedback para retroalimentarnos, ¿no? Y también ser conscientes de que si pedimos ese feedback, tenemos que dar una respuesta a ese feedback. Entonces tenemos que ser conscientes y cuidadosos con esa información, porque si nosotros queremos crear equipos de alto rendimiento, tenemos que entender de que si nosotros tenemos esos espacios de feedback, tenemos que hacer algo con ese comentario que nos hacen con respecto a la información que nos están dando, por ejemplo, de una tarea. Nosotros no podemos pedir sin dar nada a cambio, porque si eso no se retroalimenta, nunca vamos a crecer, nunca vamos a ir a esto, Alejandro, del alto rendimiento. Y acá, bueno, esto, la palabra delegar, ¿no? En los equipos, que todos lo tenemos miedo, al final les voy a dejar, que no va a estar, se los voy a dejar después, porque ahora que me acuerdo, lo puse ayer, un par también de tácticas. Entonces están esas 4 tácticas que les comentaba, y esto de la salud mental, salud corporativa, qué importante que es, ¿no? El entender el juego, el confiar en el equipo y no rendirse cuando aparecen situaciones difíciles. Nosotros nos llamamos Sisu también por un lema finlandés, de que habla de dar lo mejor que nosotros, más de lo que nosotros creíamos posible. Me lo traje del Mundial de Triatlón en Finlandia, que tuve la suerte de ir como amateur, ¿no? Experiencia amateur, pero te crees un poquito, ¿viste? Que te estás alrededor de los mejores del mundo, y al menos es eso, es poder hacer ese benchmark, ¿no? Y es un poco también lo que decía Mandela, o sea, estuvo 27 años preso, el primer presidente negro en Sudáfrica. Realmente uno lo ve, lo lee, y si no va a Sudáfrica y ve ese contraste tan grande, ahí te das cuenta de lo que logró ese hombre en Sudáfrica. Y digo, y no hablo un poco, viste, como me dicen, ay, bueno, estás hablando de política, estás hablando, bueno, el comunismo, el socialismo. No, estoy hablando realmente de algo que se creía imposible en Sudáfrica que se lograra, ¿no? Y esto lo mismo sucede en las organizaciones. A veces decimos, yo a mi jefe no, ya está, este hombre no va a cambiar. Y si de a poco le empezamos a mostrar determinadas acciones que le den confianza, lo vamos a ir rompiendo. ¿Viste cuando te dicen correte de eso? Correte de ese lugar que te toca estar dentro de la organización, o correte de ese lugar adentro de tu familia, correte de ese lugar dentro del equipo deportivo, a ver qué pasa. Y bueno, hay que ser pacientes, ¿no? Esto de la constancia, la disciplina también para eso, y ahí se generan los cambios. No es imposible, ¿sí? Lo importante es no bajar los brazos si realmente es ahí donde nos queremos quedar. Y bueno, esto un poco el leitmotiv de la universidad y el acceder a este tipo de encuentros es esto de la innovación, ¿no? Para esto que les estoy diciendo hay que ser creativos, ¿sí? Es como con mi hija. Yo estaba pensando en que tenía que venir para acá y bueno, la trenza cosida se nos desarmó y no le gustaba, le quedaba torcida. Y bueno, hay que innovar, y yo tenía que dejarla en el colegio temprano y tenía que venir para acá, y ahí es cuando decís,
Bueno, ¿te sale o no te sale? Muchas veces no te sale y muchas más veces no te sale, muchas más veces vamos a fracasar para tener un éxito que las veces que vamos a tener éxito. Y lo importante es entender eso, de que el no bajar los brazos es ahí. Ahí es el tema, lo más difícil es ahí. Cuando yo intento cambiar la mentalidad de mi equipo, la mentalidad de mi jefe, para poder mostrarles otras opciones para ser más productivos, para trabajar mejor, y te dice que no. ¿Sí? Si vos sabés que es ahí, porque capaz que no es ahí tu lugar, ¿no? Pero digo, si vos sabés ahí, estás convencido que es ahí, buscá distintas alternativas para jugar ese juego. Sí, yo sabía que en el triatlón era mala corriendo, me voy a entrenar una maratón, dije. Y allá fui. ¿Sí? Fui a mi debilidad, fui afuera de mi zona de confort. Hay que salir de la zona de confort. Y a veces la zona de confort, porque uno se imagina la zona de confort, un sillón gigante que nos absorbe, tenemos una persona que nos hace masajito los pies. No, esa no es la zona de confort. A veces la zona de confort es quemando aceite, ¿sí? Porque es lo conocido, ¿sí? Entonces hay que entender bien cuáles son esas zonas de confort. Bueno, acá lo del equipo de ciclismo, y acá un poco lo que les quiero mostrar entre este calendario y este calendario es un poco el contraste que hay en la planificación de un entrenamiento. Esta fue la semana previa a la maratón del 22 de junio en Rosario, Argentina, y el tema de cómo eran los entrenamientos. Lo verde es que lo hice, lo naranja es que lo cumplí más o menos, y lo blanco son estos descansos activos que nos hicieron para llegar a la maratón, que es ahí el domingo, ¿no? El sueño, que también, el descanso, les hice un print de, esto se llama Training Peaks, es la aplicación que yo uso para tener mis entrenamientos. Tengo un entrenador a distancia, pero trabajé mucho en llegar a ese proceso. Yo no podía entrenar si no era con un equipo cuando arranqué haciendo triatlón, si no iba a la clase, si no tenía a mi compañera que me acompañaba y que la pasaba a buscar, íbamos juntas y así estaba todo el tiempo, no podía porque mi cabeza no estaba entrenada para poder hacer eso sola. Después de muchos años logré hacer esto que les estoy mostrando, que es que yo entreno de manera a distancia con un entrenador argentino, hago mis entrenamientos sola. ¿Por qué hago esto? Porque tengo mayor flexibilidad y porque voy a la Rambla y me junto con un montón de gente, chupo rueda en la bici, como se le dice, o sea, ya hice todo este trabajito para llegar. Lo mismo sucede con el trabajo. Acá les muestro, esto es Asana, no sé si lo conocen, pero es una forma de planificar nuestra agenda, digo, más allá del Google Calendar. Hay un montón de aplicaciones que nos ayudan a visualizar esto, y acá vieron que dice, buenas noches Emilia, sábado, esto porque lo hice el print screen el sábado, pero yo lo miro el domingo, ¿sí? Yo lo miro el domingo antes de empezar con las obras de comida para cenar del domingo con las nenas. ¿Por qué? Porque yo así me planifico mi semana laboral, ¿sí? Y entonces, primero planifico mi semana laboral. Primero prioridades, embudo, ¿no? Prioridades. ¿Cómo va a ser mi semana laboral? ¿Tengo que viajar? ¿No tengo que viajar? ¿Tengo que ir a esta reunión de padres? ¿No tengo que ir a esta reunión de padres? El aparato de la nena a las 7 de la tarde, bueno, entonces ahí no puedo entrenar. Bueno, primero muestro en mi cabeza eso el domingo, ¿sí? Yo lo hago el domingo. Y en base a eso empiezo a machear mis entrenamientos. Entonces, esto que está acá, ahí yo ya le mando el lunes a la mañana para no molestarle al entrenador si hay algo que no me coincide. Entonces trato de cumplir esto porque yo sé que esto me hace bien y eso me hace rendir acá, ¿sí? Entonces trato de decirle, no, mirá, ¿sabes qué? Tengo la charla 8:30 el jueves pasado también, tuvimos Endeavor tampoco. Entonces digo, bueno, achicame el entrenamiento, tengo práctica con las nenas los sábados de hockey, handball, la típica de los padres. Y encima va a llover, y entonces ¿qué podemos hacer? El rodillo es más eficiente que salir a la calle, entonces no salimos a la calle, pero a mí yo necesito salir a la calle porque me hace bien a la cabeza, entonces hace un poquito de rodillo y salí a correr, y lo mismo con nuestra planificación de tareas, ¿no? Pero bueno, acá les quería mostrar una herramienta que yo utilizo para ordenarme, ¿no? Y acá, claves para cumplir el plan sin morir en el intento, porque para llegar a tener esa sincronización como del Garmin del día a día, de vuelta, no saben la cantidad de veces que me golpeé,
¿no? A nivel laboral, obviamente cuando trabajaba en multinacionales con un montón de situaciones, después cuando quise emprender, imagínense, ¿no? O sea, de todo. Y bueno, y con el deporte, incluso literalmente un día choqué por Rivera, volví, porque se nos trabó la trenza cosida, las estaba dejando tarde al colegio, tenía 8:15 la clase de running, y estaba llegando tarde y obviamente, pum, me olvidé que era Rivera, me estrolé con el auto y dije, bueno, acá me está diciendo la vida que voy a tener que parar porque no estoy pudiendo hacer eso. Ahí es cuando empecé a trabajar en el entrenamiento a distancia porque no era ese el horario que yo tenía para entrenar, ¿sí? No es necesario estrolarse con el auto para poder entender esto, pero a veces sí la vida nos tiene que pegar esos sacudones para entenderlo. Entonces, diagnóstico realista, como en el deporte, si estás lesionado no te pones a correr. ¿Sí? Si vos sabés que tenés 4 horas por semana para entrenar, ¿para qué le vas a pedir a un entrenador que te mande un plan de 8? ¿Para saber que te va a quedar en rojo? ¿Sí? En las empresas, no planifiques sin saber qué equipo contás. Yo entiendo que querés llegar a la luna, pero hoy, ¿con qué equipo contamos para llegar a eso? ¿Sí? Entonces, ¿tu objetivo es la luna? Ok, perfecto, pero trabajemos para eso. ¿Sí? Vayamos viendo cuáles son las situaciones reales que tenemos en nuestros equipos para llegar a eso. ¿Sí? Y trabajemos en eso. Nosotros también tenemos que salir de nuestra zona de confort en ese momento. No funciona este recurso. Ok, digo yo, ok. Pero vamos a ver, nosotros qué herramientas le dimos a ese recurso para que llegue a cumplir los objetivos que nosotros le trazamos. ¿Le marcamos claramente cuáles son sus tareas o no? ¿Sí? ¿A nosotros nos los marcaron claramente o no? Metas por semana, esto. Objetivos concretos y visibles, no listas infinitas. Yo en general semanalmente me pongo 3 tareas, ¿sí? 3, no más. A nivel laboral, digo, como qué es lo que tengo que hacer esta semana, ¿no? 3 cositas y tenerlas presentes. Después obviamente que hay cosas chiquitas, pero tener esa idea, esas prioridades. El domingo a mí me encanta. Es ese día, viste, que como tirás Netflix, no sé qué, en el teléfono. Vos decís, bueno, sí, está bien. Después, ahora les voy a pasar datos. ¿Saben cuántas veces nosotros revisamos el mail por día? 74 en promedio. Un trabajador promedio 74 veces revisa el correo de emails. 352 veces prendemos y apagamos el celular. Y en promedio, un trabajador promedio utiliza 2,5 horas por día en redes sociales. Ese es un dato para poder entender de que eso va a suceder. Eso está dado. Eso ya se los digo que está dado. Pero lo importante es entender, hacer foco en esas horas productivas que tenemos por día, ¿sí? Entonces digo, no, ¿viste? Cuando dicen, ay, no, que estás todo el día con el teléfono. Bueno, está de manera consciente con el teléfono, delante de tus hijos, no delante de tus hijos, no vamos a dar una charla acá de Marichu Seitún, pero la realidad es esto, es entender de que eso va a estar, no lo podemos evitar, ya está. Pero entendamos que esas horas que nos quedan, a veces trabajamos 4 horas productivas y reducimos a través de esto, de ser conscientes de eso. Bueno, esto que lo que les digo, feedback más revisión, igual que el Training Peaks, que les digo que es la aplicación que utiliza mi entrenador para pasarme todo. Revisar qué se logró y qué no para ajustar la carga. También es eso, ver los resultados, el desempeño. A veces tenemos estas devoluciones semestrales. Pero bueno, seamos curiosos, preguntémosle a nuestros jefes cómo venimos también en el día a día. Porque a veces, como no estamos acostumbrados a parar en este wait and see, necesitamos forzar esas situaciones. A nosotros nos pasa mucho en la consultoría, que nos dicen, y bueno, pero ¿en qué momento yo voy a poner la consultoría si yo no tengo tiempo? Y bueno, a veces al principio hay que forzarlo hasta que se genere el hábito de esa reunión y cuando entienden que les aporta más valor que el que ay, perdón, el micrófono toqué, más valor que el tiempo que creían ellos que estaban insumiendo en esa tarea, no lo sueltan, ¿sí? No lo sueltan, porque es como, qué bueno, me está ayudando, es como, viste, ayer tuve una cena de madres del colegio y decían, porque no puedo hacer deporte, yo primero iba a gimnasia, después no sé qué, y ahora tengo la personal trainer que me toca la puerta y a veces necesitas un poco ese esfuerzo para poder hacer el clic. Sí, digo, hay gente que no lo necesita porque por ahí entrenó de más chico, tiene más disciplina deportiva, entonces les cuesta más fácil. Es como en el trabajo, ¿viste? Dicen, ¿qué nivel de Excel tenés? ¿Sabés usar macros?
Y claro, capaz que no sabes usar macros, porque todo 100 no le va a dar a esa persona. Pero la realidad es que esas herramientas te ayudan para poder estar en un nivel más avanzado y poderte ocupar por ahí de aspectos claves con respecto a la posición. Y bueno, esto, semana de descanso buffer, sin pausa no hay mejora, una semana sin margen es una semana sin foco, es lo que les comentaba de esto de tener que llevar el proyecto a Londres, no dormir durante las últimas 48 horas, llega el momento de la entrega y no sabemos ni qué estamos diciendo, estamos totalmente dormidos. Y ahí cuando haces la retrospectiva, ¿no? La introspectiva de la situación, vos decís, ¿cuántas cosas me faltaron por decir? ¿Cuántas cosas no pude contarles de ese proyecto? Y hoy capaz que te fue excelente, pero te fuiste con esa sensación de que podías haber dado un poquito más. Entonces, identificar esos momentos. Lo mismo, bueno, obviamente nos pasa en el deporte de que creemos que si estamos en movimiento es como facturar. Facturo y creo que hago, entreno y creo que hago. Y bueno, esos momentos de pausa son claves para el rendimiento, ¿no? Muchas veces decimos nosotros en la consultoría, digo, no nos dan vacaciones por año porque son buenísimos en las organizaciones, o nos las proponemos nosotros y somos emprendedores, porque somos re buenos con nosotros. Necesitamos cortar, ¿sí? Por eso también trabajamos en un horario, como que digo, necesitamos cortar. ¿Sí? Lo que pasa es que como viene ya autodado esto, que ya es algo que nos dieron desde que nacimos, como que no lo pensamos, ya está naturalizado en nosotros. Y a veces hay que hacer otros cortes, hay que adaptarse también a la realidad que nos toca.